Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Haciendo Hucha, un canal donde vas a poder aprender sobre inversión y de una manera sencilla. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo comparar diversos fondos de inversión a la hora de intentar conocer sus principales características sin navegar en lo que sería la hoja informativa del fondo o el fact sheet, que realmente es lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, pues bueno, hay maneras mucho más sencillas de ver si realmente ese fondo, pues en un primer vistazo, puede ser bueno o malo, y en ese caso, pues hacernos al menos una idea de si podemos empezar a intentar hacer aportaciones o, pues dependiendo del momento en el que nos encontremos y del objetivo que queramos hacer, pues aportar una cantidad de dinero considerable dependiendo de nuestro patrimonio, ¿no? La plataforma es Finect, donde pues tienes toda la información de la mayoría de los bonos. Generalmente tienes que buscar el ISIN, que es el identificador que veis aquí, LU de Luxemburgo y un número en concreto, y todo esto es un identificador único que identifica el producto en concreto dentro de pues, todas las referencias que hay, de los mercados, etcétera. Entonces, si vemos este fondo, pues nosotros vemos aquí en un vistazo un resumen a la derecha, que es la gestora, que es el equipo o la casa que gestiona el fondo, su categoría y también la principal información en el nivel del año en el que lleva en el que estamos, que es 2026, que solo tiene un año, así como el retorno durante los últimos 5 años de forma anualizada, ¿no? Y en ese mismo aspecto también tenemos el riesgo y los gastos, o al menos lo que sería una parte de los gastos que podemos visualizar, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco lo que sería el nombre, Candrian Bonds Euro High Yield Class. Tenemos también la fecha de actualización de valor liquidativo, la última, que será 29 de enero, que es el último día que hubo mercado abierto, y pues una gráfica que la podemos mover a year to day, a un año, a 3 años, a 5 años, a 10 años o desde la exención, que sería todo, ¿no? Desde el 4 de enero de 2016. También si vemos, vamos un poquito más abajo, pues aquí tenemos esta información que realmente te determina o te da una descripción de lo que hay debajo de ese fondo. Proporciona liquidez diaria, ofrece a los inversores exposición al mercado europeo de renta fija corporativa de alto rendimiento, es decir, empresas que emiten deuda pagando pues un 6 o un 7 o un 8% con el fin de obtener beneficios de la deuda empresarial que genera un rendimiento atractivo con un elevado riesgo crediticio. Es decir, te están diciendo que las empresas que emiten estos bonos pues tienen un riesgo, ¿no? Esto sería para alguien que va buscando algo más de rentabilidad asumiendo un mayor riesgo. Sí que es cierto que al final son bonos y que en el caso de que pues una empresa que se fuese a pique pues serían de aquellas personas que recuperarían algo de dinero, pero tienes que tener en cuenta que esto pues irá un poco en consonancia con cómo se evolucionen los mercados y cómo evolucione la propia empresa, ya que pues si de repente esa empresa lo está haciendo mal, el bono, por tanto, obtendrá más riesgo a la vista de los inversores y eso pues puede hacer que pues haya diferencias o variaciones en el valor o el precio del bono. Al final, el fondo invierte principalmente en títulos de renta fija o en instrumentos de derivados, de crédito, basados en índices o en empresas individuales, denominados en euros, emitidos por empresas con una calificación crediticia superior a B- o B3, que pues habría que ver en esa escala de las escalas crediticias que hacen las agencias de rating, si es en triple B, que creo que sí, es triple B, que sería pues aquellas empresas donde ya empieza un poco a tener una exposición a un riesgo pues considerable, ¿no? Aquí tenemos la gestora en el resumen. Tenemos 3 pestañas, resumen, comisiones y documentos, ¿no? Tenemos la gestora, la categoría, renta fija de bonos altos rendimiento en euros, el benchmark al que hace referencia y al que se está intentando pues comparar para deducir si realmente lo está haciendo bien o mal, que es el
el índice de BOFA, B-EUR Non-Financial, High Yield, y luego pues también tenemos si es un fondo indexado o si es pues parte replicando ese índice o si lo intenta vencer en base a una gestión activa, el patrimonio del fondo, el patrimonio de la clase en concreto y la fecha de inicio. Si nos vamos a comisiones, pues vemos que tienen una comisión de suscripción de un 2,5%, tienen gastos corrientes de un 0,86% y una comisión de gestión del 0,7%. Y luego en los documentos pues tenemos toda esta información a la que podríamos acceder si queremos ir a ver un poco más en detalle toda la información que prepara la gestora. La rentabilidad por periodos la podemos estudiar o por años también la podemos estudiar y vemos como por ejemplo en 2022, pues en un año en el que fue pues bastante convulso para las empresas, vimos como pues de repente eso bajó, pero luego pues bueno lo está haciendo algo bien, pues eso, intentando devolver un 10%, un 7%, 2025 devolvió un 5%, pero bueno, son al final medidas que nosotros podemos hacernos una idea de cómo va a evolucionar este fondo en el caso en el que vengan pues unas situaciones un poco complicadas. Si nos bajamos un poco más, aquí tenemos los ratios y en los ratios pues tenemos bastante información. Por un lado tenemos la rentabilidad anualizada, la volatilidad, es decir, que por cada unidad de rentabilidad asumes casi 2 de riesgo y tenemos pues con un 5%, con una volatilidad del 2, pues podríamos decir que no hay mucha caída, pero al final no hay mucha variación. Pero bueno, al final esto hay que mirarlo un poco más a lo largo, ¿no? No hay que fijarse únicamente en esos últimos 12 meses, porque pues podría haber tenido un año muy bueno. Si nos vamos a los de 3 años, pues sí que tiene un 7,32% con una volatilidad del 2,83%. Y si nos vamos a los 5 años ya la cosa empeora un poco y estamos en un 3,38% con una volatilidad del 5%. Con una máxima caída del 14,22%. Entonces ya no es oro todo lo que reluce, ¿no? Al final siempre hay que comparar diferentes periodos de tiempo y sobre todo en los fondos de inversión hay que tirar muchísimo de histórico para saber si un gestor lo está haciendo bien o no. En la exposición pues tenemos bonos, tenemos cash, el porcentaje que representa dentro del patrimonio del fondo. Siempre hay que tener en cuenta que estos son datos generalmente desactualizados a 30 del 11 de 2025 y en el portfolio pues sí que vemos al final las principales posiciones, ¿no? Hay bonos al 4%, hay un monetario por aquí metido, luego también hay otro bono al 5,65%, el bono de Grifols al 7%, el bono de Czechoslovak Group al 5%, al 6%, etcétera. Entonces estamos viendo que incluso con bonos al 5, al 4,6% en 10 años pues hemos tenido un retorno del 3%, habíamos visto, ¿no? Al final aquí es donde tenemos toda esta información. Si quisiésemos podríamos descargarnos directamente el prospecto y mirar la documentación del fondo y realmente ver pues los entresijos de ese fondo en concreto. Vamos a ver si esto se carga y también el fact sheet institucional nos podemos descargar para visualizarlo. Aquí es donde realmente está toda la información. Esto pues lo podemos tener desde un punto de vista para comparar con otros fondos de la misma categoría o que hagan referencia al mismo índice. Y aquí pues aquí por ejemplo hay que tener en cuenta lo que o sea, al menos la diferencia que tenemos, porque realmente aquí Finect te está diciendo que tiene un riesgo del 4/7 y aquí realmente el fact sheet te está indicando que tiene un 2/7, pensando en que bueno, que por detrás hay empresas, pues más que un 2,7, pues yo te diría que los mismos tiene un poquito más. Aquí tenemos en este tipo de documento, en estos tipos de documentos, en los folletos, en todo, tenemos esta información que básicamente te está
comparando la volatilidad del fondo en concreto con la del benchmark, por lo cual tenemos una menor volatilidad. Datos a 3 años, tenemos un Sharpe ratio de 1,69 cuando el benchmark lo consiga 1,78. También el average rating, BB negativo el fondo, el BB negativo el benchmark. Pues mucha información que al final pues nos permite deducir si el fondo lo está haciendo bien con respecto al benchmark. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esa comparativa con el benchmark en concreto. Vemos que a 10 años el fondo le gana al benchmark, a 5 años está más o menos parejo, a 3 años no están obteniendo mucha rentabilidad, es más, están perdiendo con respecto al benchmark, lo mismo a un año. Pero todo esto teniendo en cuenta que estamos es un documento que se ha generado probablemente en diciembre, 31 de diciembre de 2025. Entonces aquí realmente pues podemos ver un poco si lo están realizando de una manera, la gestión es buena, o si podríamos encontrar otros fondos que, haciendo referencia al mismo benchmark, lo están haciendo mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Nosotros nos quedamos aquí y para más vídeos pues siempre tenéis lo que voy subiendo en Haciendo Hucha. Nos vemos en el próximo y un saludo.